Saludos a todos ustedes, mis amigos y hermanos, nuevamente acompañándoles en un estudio más de este día sábado, el cual estaremos en el repaso de la lección que durante la semana hemos venido desarrollándolo. Gracias a Dios que nos brinda nuevamente un sábado más para poder compartir con ustedes este nuevo estudio. Darles una cordial bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros seguidores. Cada día nos apoyan suscribiéndose, compartiendo los videos y el cual quisiéramos llegar a los corazones de cada uno de ustedes. Recuerden que solamente somos instrumentos de parte de Dios y quisiéramos llegar a que todas las personas puedan entender la palabra de Dios. Mis queridos amigos, sin más preámbulo quisiéramos iniciar nuestro estudio. Pero ante todo, quisiéramos pedir la dirección a nuestro Dios. Vamos a orar. Donde tú te encuentres, vamos a arrodillarnos. Bendito Señor, en este momento quisiéramos encontrarnos contigo a través, Señor, de tu palabra. Dios mío, háblanos, si es tu voluntad, y haznos entender tu palabra. Cuán maravilloso es sentir, Señor, que tú estás con nosotros a través de tu Santo Espíritu. Dios mío, que tus hijos que están, Señor, al otro lado de la pantalla, puedan, Señor, escuchar tu voz y puedan comprender que tú les amas y que quieres, Señor, llevarles por el camino correcto. Dios mío, al abrir tu santo libro, seas tú el que nos dirija. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, vamos a entrar a nuestro repaso. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, déjenos saberlo. Y si ustedes quieren que quizás podamos comunicarnos con ustedes, quizás entrar en un estudio o el estudio que puedan ustedes pedir para poder desarrollarlo, sería maravilloso. Vamos a ingresar al estudio en este día, y el título que teníamos para esta semana nos dice acerca de Pablo, ¿no? ¿Quién fue Pablo? ¿Qué es lo que nos brinda Pablo? Y vamos a ver lo que el texto nos decía en Filipenses 3, 8 y 9. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor al cual le he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el apóstol Pablo que todo lo tiene por basura porque ha hallado algo mejor, ha hallado la justicia de Cristo, y eso es algo maravilloso. En la Review and Herald del 11 de septiembre de 1888 nos dice: nunca había sobre la tierra un discípulo de Jesucristo más vigoroso, más perseverante y más enérgico que Pablo. Es verdad. Si nosotros hablamos de Pablo, antes de conocer al verdadero Cristo, era un perseguidor de cristianos llamado Saulo. Era tan celoso por Dios que quería perseguir a los cristianos y dejarle en nada. Pero cuando él conoce al mismo Cristo, él le entrega su vida completa al servicio de él. Vamos a desarrollar algunas preguntas. Dice: ¿qué experiencia podemos aprender de Pablo camino a Damasco? ¿Qué experiencia podemos aprender de Pablo camino a Damasco? El capítulo de Hechos 20, vamos a ver lo que nos dice Hechos 20, el versículo del 19 al 21.
Dice así: serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vieron por las acechanzas de los judíos. Y, y nada útil rehusé anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles de la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo conoció a Jesucristo, no podía ya estar en las sinagogas, y lo que él hizo, el trabajo más arduo que tuvo, es predicar en casas a los judíos y gentiles. Estos los cuales entendieron el mensaje de Dios y el gran testimonio que Pablo llevaba en su vida, de tener un cambio tan maravilloso, de ser perseguidor de cristianos a ser hermano de los judíos. Entonces, cuando él dice que iba a las casas, buscaba el arrepentimiento de cada persona. Por cada pecado que cometía, él permitía que la palabra de Dios ingrese a sus hogares. El testimonio en la Review and Herald del 5 de enero de 1886 dice: Pablo tenía fe antes de su conversión, pero no era una fe correcta. Su propia justicia fortalecía la fe en que estaba haciendo la obra de Dios al rechazar a Cristo, y disfrutaba con satisfacción sosegada lo que hacía. Tanto la falsa fe como la verdadera paz, por un tiempo. Pablo pensaba en verdad que estaba prestando servicio a Dios cuando perseguía a los seguidores de Cristo y los condenaba a muerte. Por eso les decía que Pablo era celoso en el ministerio que él tenía antes de conocer al verdadero Cristo. Y cuando él conoció a Cristo, su celo verdadero fue maravilloso. Pues él dice que ahora todas las cosas que él ganó, lo tiene por basura únicamente por conseguir la misericordia de Dios. Qué interesante. Eso puede suceder con cada persona que conozca a Cristo y quiera servirlo completamente. No le importará el mundo, le importará el seguir a Cristo. Entonces vamos a la respuesta. Dice: ¿qué experiencia podemos aprender de Pablo camino a Damasco? Nosotros podemos comprender que Pablo, cuando estaba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor y tuvo un arrepentimiento sincero. Eso es lo que podemos aprender de Pablo camino a Damasco. La siguiente pregunta dice: ¿qué hizo Pablo después de su conversión? Vamos a ver lo que hizo Pablo después de su conversión en Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, el versículo 15 al 19. Dice así: pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicase a los gentiles, no consulté con nadie, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después de pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Y a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dice que Pablo, antes de poder iniciar su ministerio, fue, dice, a Arabia y después fue a los apóstoles a presentarse. En otras palabras, podemos decir que Pablo fue a pedir perdón a los apóstoles por tanto daño que había causado. Y de alguna manera, cuando mora el Espíritu de Dios, esas flaquezas o algunos problemas que puede haber, se construye con el amor de Cristo. El testimonio en la historia de la redención
2:87 y 2:88 nos dice: quería estar solo con el Señor para escudriñar su propio corazón, profundizar su arrepentimiento y preparar mediante la oración y el estudio para dedicarse a esa tarea que le parecía demasiado grande y demasiado importante para que él la llevara a cabo. Era un apóstol no elegido por los hombres, sino por Dios, y su obra establecida, consistía en trabajar en favor de los gentiles. Cuando Pablo fue a ese lugar, antes quería estar solo para poder encontrarse con el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, encontrarnos cara a cara con el Señor. Y ahí es donde nosotros recibiremos las palabras del mismo Jesucristo para que nos guíe por el camino correcto. Entonces la pregunta decía: ¿qué hizo Pablo después de su conversión? Fue, dice, a Arabia y después fue a los discípulos para empezar un ministerio grande en el Señor. Nosotros como cristianos podemos llegar a comprender la vida exacta de Pablo. Si vamos a la Escritura, entenderemos la pasión que tenía Pablo con Jesucristo. Eso es lo que hace que nosotros caminemos en ese camino, en ese sendero donde adelante de nosotros va Cristo, encontrar la paz y la tranquilidad. Vamos a la siguiente pregunta: ¿qué cosa puede estar distrayendo el blanco más noble que debo alcanzar? Marcos capítulo 4:19. Marcos 4:19. Vamos a ver lo que nos dice. Dice así: pero los ciudadanos de este mundo, el engaño de las riquezas y otras codicias entran y ahogan la palabra y no dan fruto. Vuelvo a leer. Pero los ciudadanos de este mundo, el engaño de las riquezas y otras codicias entran y ahogan la palabra y no da fruto. Es algo curioso de que personas pueden entrar en el camino cristiano, pero pueden ser ahogados por los placeres de este mundo. Tratando de conseguir muchas cosas, se apartan del verdadero Dios y no encuentran la paz y la tranquilidad. Quieren hacer más dinero, quieren hacer más riqueza, pero no dejan que Cristo transforme su vida. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos las ramas por las cuales dependan del árbol que es Cristo Jesús. Nosotros no podemos caminar solos. El hombre que no conoce a Dios puede decir que ha ganado muchas cosas por sus fuerzas, pero al comprender, Dios siempre estará del lado de esa persona, porque Él quita su mano y la persona puede desaparecer de la tierra. El testimonio nos dice: la tentación que le presentó Satanás a nuestro Salvador sobre la altísima montaña es de una de las principales tentaciones a las cuales la humanidad debe hacer frente. Los reinos del mundo con gloria le fueron ofrecidas a Cristo por Satanás como regalo, y a condición de que éste le tributase la honra debida a un superior. Dice el testimonio que la tentación que le presentó Satanás a Jesús es la misma tentación que en este tiempo que vivimos es presentada a cada cristiano que, entre comillas, quiere seguir a Cristo. Si no deja la vida pasada, si no deja que la riqueza venga por añadidura, esa persona de alguna manera tendrá que dar cuentas al Señor cuando venga. Nosotros necesitamos desprendernos de toda mundanalidad para poder dejar que Cristo limpie nuestra vida y podamos vivir en santidad.
Pueden haber personas que digan que no se puede vivir en santidad, pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Ese es el trabajo diario que tenemos que hacer. Pulir nuestra vida. Depende de Dios y depende también de nosotros. Entonces acá hay algo interesante que dice la pregunta: ¿qué cosa puede estar distrayendo el blanco más noble que debo alcanzar? En lugar de nosotros poder alcanzar el cielo, estamos, dice, distrayéndonos en las cosas terrenales, en la riqueza que no tiene nada que ver con el reino de Cristo. Seamos prudentes, entendamos y alejémonos de cosa que nos alejará de Cristo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué debo estar agradecido por el trabajo manual, aun si prefiriese hacer algo más? ¿Por qué debo estar agradecido por el trabajo manual, aun si prefiriese hacer algo más? Colosenses el capítulo 3, el versículo 23 y 24. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses. Colosenses el capítulo 3, 23 y 24. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo con todo vuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacerlo con toda esmero para la gloria de Dios. No podemos nosotros trabajar desanimadamente y esperar a cambio el pago del Señor. Tenemos que trabajar arduamente para conseguir el regalo y el pago que es el reino de los cielos de parte de Dios. El testimonio nos dice: Pablo trabajaba día y noche para evitar ser una carga para sus hermanos. Ya a veces ayudaba a sus compañeros de labor. Él mismo sufrió hambre a fin de aliviar las necesidades de otros. ¡Qué interesante! Pablo trabajó día y noche, dice, por la obra del Señor. Y aún tenía oportunidad para un momento encontrar un sustento más y ayudar a otras personas que tenían necesidades. Eso es lo que nosotros deberíamos comprender y hacer en un momento. Personas que tienen muchos bienes, muchas riquezas y no quieren compartirlo. Y personas que muchas veces no tienen nada, pero lo que no tienen pueden dar. Es algo sorprendente, pero cuando Dios mueve los corazones de las personas, esa persona puede convertirse en un samaritano y hacer el bien. Eso es lo que hizo Pablo. Y por esa razón, cuando dice: ¿por qué debo estar agradecido por el trabajo manual, aún si prefiriese hacer algo más? Porque ese trabajo es de bendición. Y al trabajar nosotros podemos encontrar almas para Cristo. Pablo su vida entera pasó hablando, predicando a Cristo, y en su vida era vista Cristo mismo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando nosotros nos dirigimos a ustedes, no nos dirigimos como mejores que ustedes. Nos dirigimos como pecadores que dependemos de Cristo. Y al depender de Cristo, llegaremos a limpiar el pecado para poder llegar a la santidad que Dios quiere. Entonces, ¿por qué debo estar agradecido del trabajo? Porque ese trabajo es bendición. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué lo que necesita o qué es lo que necesita los cristianos hoy urgentemente? Romanos capítulo 12, el versículo 1. ¿Qué es lo que necesitan los cristianos urgentemente en este tiempo?
Vamos a ver en lo que nos dice Romanos 12:1. Dice así: así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Por eso, hermanos, os pido, dice el apóstol Pablo, que se presenten a Dios como sacrificio vivo, que es vuestro culto espiritual, como ofrenda. Cuando vamos a hablar acerca de este ritual que los israelitas tenían cuando traían un cordero, el cordero tenía que tener o ser perfecto, no tenía que tener ninguna deficiencia. Y ese cordero representaba al mismo Cristo. En este caso, cuando nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio vivo, el Señor quiere que nosotros seamos puros, sin pecado. ¿Cómo podemos lograrlo? A través de la misericordia de Cristo y su justicia, Él puede hacernos llegar al Padre como santos en la tierra. ¿Cómo sucede eso? Cuando nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento sincero, Él se presenta ante el Padre y nos presenta como hijos que merecen la salvación. El testimonio dice que el gran propósito que constriñó a Pablo a proseguir frente a penurias y dificultades os llevara a consagraros totalmente al servicio de Dios. Que el gran propósito que constriñó a Pablo para proseguir frente a las penurias y dificultades os lleven a consagraros totalmente al servicio de Dios. Así como Pablo se consagró al Señor, Él quiere lo mismo que nosotros hagamos. Que nuestra vida entre en consagración al Señor y poder dirigirnos hacia Dios como hombres y mujeres que tengan el derecho a la vida eterna. ¿Cómo se logra esto? Se logra en un estudio diario de la Escritura, en un tiempo de dedicación al Señor, para que Él pueda lograr en nuestra vida algo maravilloso. Entonces, la pregunta decía, ¿por qué Pablo? ¿Qué es lo que necesitan los cristianos hoy urgentemente? Santificarse y presentarse como ofrenda viva al Señor. Santificarse y presentarse como ofrenda viva al Señor. Esa ofrenda sin mancha y sin arruga es lo que quiere el Señor. Entonces, vamos a una última pregunta. Dice, ¿por qué Pablo se goza en sus debilidades? Segunda de Timoteo 2:10. ¿Por qué Pablo, al momento que dice, me gozo en las debilidades, por qué se goza? Segunda de Timoteo 2:10. Dice así. Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor a los elegidos. Qué interesante. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra y al llevar la cruz al monte la calavera, Él carga los pecados del mundo por amor a sus hijos. Pablo vuelve a hacer lo mismo que Jesucristo. Ahora Él, por amor a sus hermanos, porque no perezcan en una destrucción y pecado, Él sufre aflicciones por esa causa. Y Él encuentra la paz y la tranquilidad. Pablo al ser sacrificado, menciona las palabras y dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, por lo cual me espera una corona de vida, la cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y Él termina su frase,
y no solo a mí, sino a todos los que guardan estas palabras y esperan su venida. Quiere eso Pablo hacer con cada uno de nosotros. Pablo está descansando hasta el segundo advenimiento, pero Pablo a través de sus escritos nos deja dicho que debemos nosotros amar a nuestros amigos, hermanos y enemigos, y que ellos puedan conocer el mensaje de Dios. El testimonio nos dice de la siguiente manera a fin de conocerte. No tenía disposición para murmurar ni quejarse. Jesús era el motivo de su esperanza, gozo y ánimo. El cielo parecía estar muy cerca y Cristo, el gran médico, era mi restaurador, el remedio de toda la enfermedad. En Él mora toda la plenitud. Jesús es música para mis oídos, y aunque bebo de la copa del sufrimiento, se me ofreció el agua de vida para satisfacer mi sed. Cristo es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. En estos meses de sufrimiento he tenido tantas vislumbres preciosas de la bondad de Jesús que no quisiera que nunca se borraran. Pablo tuvo eso y Pablo tiene esas palabras. El Redentor tiene una corona para mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Quizás en el camino podemos estar como Saulo persiguiendo a un hermano que habla de la verdad presente. Pero en un momento te das cuenta que estás persiguiendo al Señor mismo. Caerás postrado de rodillas ante Dios y le dirás: perdón, Señor, quiero servirte y quiero seguir tus pasos. Quiero que tu palabra me transforme y que yo ame a mis enemigos. Pablo es una persona que ha muerto, pero sus palabras siguen vivas. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Mi querido amigo y hermano, que esta lección pueda hacerte entender el mensaje de Dios. La pregunta dice: ¿por qué Pablo se goza en sus debilidades? Porque ama a sus amigos y ese amor produce ese fruto. Todos los que quieran servir a Cristo padecerán persecución, pero cuando lo hagan con tanto amor, recibirán recompensa. Compartimos este mensaje para ti. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque su palabra está escrita. Mi querido amigo y hermano, en este día, los que conocen el mensaje de fe, el mensaje de guardar el sábado, y los que no lo conocen, pero de alguna manera, este día nos reuniremos en los lugares, en casas o en el templo para gozarnos de un maravilloso sábado. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado. Bendiciones. Estaremos en un próximo video, si así Dios lo permite. Bendiciones.